Gustavo Mena, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Bueno, volvemos un poquito atrás, porque si no me equivoco, sos el autor de un proyecto de ley de hidrógeno verde, que creo que había perdido estado parlamentario y otro diputado y Ana Clara retomaron el tema y por fin tuvo media sanción. O, perdón, en comisión, salió de comisión. Dictamen, sí, Dictamen, sí. sí. Nosotros trabajamos con el tema de hidrógeno verde allá por el año 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación, Mm, porque se venía el vencimiento de la ley de hidrógeno, había nacido allá por el 2006, 2007, al mismo tiempo que la ley de biocombustibles. Eh, y había otras leyes que iban venciendo y que había que repensar. La de hidrógeno era de hidrógeno, no de hidrógeno verde. mm, Y en el medio había pasado todo este tema, los acuerdos de París, la transición energética, el propio desarrollo de hidrógeno verde por parte de una empresa privada, del grupo CAPSA en Comodoro, que sigue siendo un mm. ejemplo de desarrollo, de innovación en todo el país, y yo diría que más allá de la Argentina incluso. Y en ese marco es que presentamos el primer proyecto de ley, que después, como pasa con estas cosas, va generando interés, aportes, y bueno, y fue mejorándose con sucesivos proyectos de ley. Se creó la plataforma Hidrógeno Argentina y estuvo también, o está, la UTN, el Centro de Energías de la Universidad de Buenos Aires, distintas entidades, asociaciones y demás. Y bueno, y ese proyecto fue representándose. Ana Clara Romero lo impulsó, Edith Terenzi en el Senado, y bueno, y ayer, mejor dicho, el día martes, en un plenario de comisiones de las comisiones de energía y de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados, como decís vos, se pudo dar un paso enorme, por fin, que es darle dictamen, un dictamen que salió ajustadito por una firma, digamos, por un voto, que llamativamente a mí me llamó mucho que representantes kirchneristas de la Patagonia y de la provincia, sobre todo, Ujú. no lo hayan acompañado, Sí. porque yo creo que solo por mezquindad política no puede no acompañarse, porque de hecho también tienen proyectos de ley. Creo que en este tema estábamos todos en la misma, con matices, como en todo proyecto de ley, que alguna diferencia, que si se incluye los hidrógenos de bajas emisiones, el llamado hidrógeno gris y demás, o qué tipo de incentivos fiscales, pero en la esencia, en el fondo, había un acuerdo, y me parece que ese voto fue un voto contra la provincia, en definitiva, un voto anti-Chubut, porque nosotros aquí, más allá de todas las cuestiones ambientales, más allá de los compromisos internacionales, es una oportunidad de atraer inversiones para la provincia, de desarrollar todo su potencial, todo el camino que ha hecho el sector privado de Chubut, como decía recién, y además de empleo, ¿no? Además, Eh, Gustavo, no estamos para pavear con cosas políticas. Ya perdimos una inversión importantísima como la de Fortescue. Había que avanzar. sí, yo creo que todo el mundo marca que una ley en un marco regulatorio es necesario para que se concreten las inversiones, no la única condición, pero una muy importante. Hay mercados que requieren este insumo, como Alemania, como Japón, como Corea del Sur. Hemos hecho eventos, foros en Comodoro, en Calafate, Aquí en Madrid eh, también. en Madrid, Sí. en Buenos Aires. La UTN Buenos Aires viene desarrollando también toda una serie de eventos para empujar este tema, para generar conciencia. O sea, está el sector científico, el sector privado, el sector público, el académico. Me parece que no hay que dar más vueltas, porque además, a diferencia de lo que pasó históricamente con el petróleo, que se extraía acá y se refinaba en otros lugares del país, con el hidrógeno tenemos la oportunidad además de hacer esa intervención, ese valor agregado en la propia provincia, porque el destino mayoritario de esta producción es la exportación, y no se lo puede exportar en estado gaseoso, hay que licuarlo, hay que transformarlo en amoníaco, y eso todos los planes de inversión, los proyectos,
son de esa transformación, esa licuación, hacerla en el propio lugar, ¿no? Incluso por una cuestión de costos, de logística, tenemos puertos, tenemos la cercanía geográfica con el lugar desde el cual se puede exportar. Es decir, que para la provincia, no de un modo mágico ni de un día para otro, sino como todas estas cosas, hay que trabajarlas con seriedad, con tiempo, con dedicación y generar buenos marcos legales. Así que ojalá que se recapacite en esto y que de acá a cuando este dictamen, que esperemos que sea pronto, llegue al recinto para darle esa media sanción en diputados, bueno, se puedan lograr esas adhesiones y dejar de pensar, como decías vos, en términos de aprovechamiento político y se pueda sacar esta ley. Sí, a ver, pongámosle nombre y apellido, José Glinsky. Sí, bueno, pero yo no quiero personalizar, porque no evidentemente acá ha sido una decisión, no sé cómo llamarle, si colectiva, estratégica, de no acompañar este dictamen, que no es perfecto, no es la mejor ley. Si yo lo miro desde la óptica de que como autor de uno de los proyectos de ley que fui, es insuficiente, se queda corto, pero es lo posible. Y en un ámbito legislativo, si vos te emperrás en sacar la ley perfecta, probablemente nunca tengas ley. Claro. De eso se trata también la negociación política en un cuerpo parlamentario, ¿no? Ni más ni menos. Justamente aprovechando eso, a ver, Gustavo, vicegobernador, el gobernador Ignacio Torres el viernes se reúne con el resto de los gobernadores, Provincias Unidas, y creo que esa reunión es más que necesaria teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, los vetos que produjo el presidente Javier Milei sobre las leyes votadas, entre ellas la de ATN, indudablemente la provincia de sentirse afectada. Obviamente porque el gobernador fue uno de los que impulsó esa ley de coparticipación de los ATN, lideró ese reclamo, pero no se quedó en esto de la retórica, sino que le dio forma a un proyecto de ley y logró, que esto es muy importante, porque de esto se ha hablado mucho en la historia, pero nunca se concretaba, que es cerrar filas con otras provincias. Y lograr ese proyecto de ley fue impulsado por los 24 gobernadores. Provincias Unidas fue un poco el pilar, pero logró el acompañamiento de absolutamente todos los gobernadores. Todo lo contrario de lo que hablábamos recién, claro, de cerrar filas sin distinciones políticas. Y sobre todo porque eso no, esa decisión es de toda justicia, le devuelve la plata a las provincias, que es de las provincias, no compromete el equilibrio fiscal, porque cualquiera que lea la ley de coparticipación federal, que todavía está vigente, que es del año 85, 86, los ATN son de las provincias. Es el 1% de toda la masa coparticipable que el Estado Nacional debe distribuirlo, según la ley original, por situaciones de desequilibrios o por emergencias. Pero como desde prácticamente entonces hasta acá el uso fue político, que es discrecionalidad para distribuirlo, le doy a una provincia sí, a la otra no, en función a los amigos. Sí, o los amigos, o de premios y castigos, o de extorsión, pero además este gobierno le incorpora otro elemento, que es que directamente lo subejecuta esa partida, es decir, no los distribuye, se lo apropia. Y eso también está mal, porque no es plata del Estado Nacional, es plata de las provincias. Entonces los gobernadores dijeron, hagamos algo más claro y transparente, pongamos una pauta en la ley, una distribución obligatoria y de acuerdo a pautas objetivas de porcentajes en función de lo que establece la propia ley. O sea, ni más ni menos. Es como nadie puede acusar en esto de que los gobernadores han ido sobre el equilibrio fiscal, sobre fondos nacionales y demás, pues son fondos de las provincias. Así Sí. que la verdad que un veto en este tema es una muy mala señal, porque es muy fácil predicar el equilibrio fiscal y demás cuando lo haces con la de los demás, ¿no? En este caso, esos recursos son de las provincias. ¿En qué lío lo han metido a Lisandro Catalán, no? Sí, la verdad que el Ministerio del Interior, de hecho, lo habían eliminado, pero el Ministerio del Interior está mencionado en la propia ley de coparticipación como el garante. Incluso en los ATN, la ley, la 23.548, le pone en cabeza del propio Ministerio del Interior
la distribución de los ATN. Y bueno, se supone que es el ministro político el que establece los dos diálogos políticos institucionales más importantes que tiene un gobierno nacional, que es con el Congreso y con los gobernadores. ¿Es factible avanzar en un diálogo ante esta situación? Y esperemos que sí, el diálogo siempre es importante, más allá de las diferencias, pero no sería una buena señal, digamos, un veto en este tema, ¿no? Claro, pues uno leyendo a Yarlora, leyendo a Jalil, los gobernadores ya están advirtiendo, no queremos seguir para una foto nada más. Por eso tiene que haber una agenda concreta, una agenda en donde haya, hechos y tópicos que son los que vienen reclamando los gobernadores, que como lo ha dicho nuestro gobernador, cuando se tuvo que plantar, se plantó. Nosotros debutamos en esta gestión de gobierno con un conflicto muy profundo, muy intenso con el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Porque en el mes de febrero del 2024 amanecimos con una retención de más de un tercio de lo que era la coparticipación de Chubut, claro, por una situación de endeudamiento tomado por el gobierno anterior, pero que debía atenderse el mismo reclamo que le hacía el gobierno nacional a sus acreedores externos, es decir, una forma, un perfil de pago y una tasa razonable y demás. Y desde entonces ese tema pudo resolverse. De hecho, ayer se firmó ese acuerdo que permitió reducir casi a la nada la deuda que dejó Arcioni por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y además imputarla a la realización de obras nacionales y de ese modo compensar y evitar que esos recursos se vayan para Buenos Aires. Pero también está pendiente todo el tema que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, que también tiene una afectación específica, y por un lado te dicen que no van a hacer obras de infraestructura, obras viales, pero por otro se apropian de los recursos que por la ley de ese impuesto están afectados para hacer obras nacionales, ¿no?, de viales. Entonces el planteo es, bueno, o le das el destino que dice la ley a esos recursos, o transferíselos a las provincias, que son las que se están encargando, como en el caso de Chubut, de acometer obras viales nacionales, como estamos haciendo acá con la 3 en el tramo de la autovía Madrid-Trelew, como se va a licitar ahora el tramo sur, el que atraviesa la ciudad de Comodoro Rivadavia, como se está haciendo con el tramo, o se va a hacer ahora, se va a licitar el Tamarisco Facundo en la 40, o el mantenimiento de la malla 632 también en la ruta 40, en el tramo que va de Gobernador Costa hasta Trevelin. Bueno. De la 40 y de la 259, ¿no? Por último, y en el medio estamos en una campaña política. Sí. Estamos de cara a un turno electoral de medio término y también sin descuidar en absoluto la gestión, también es tiempo de campaña política. Gustavo, gracias por estos minutos. Gracias, Sergio, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gustavo Mena, vicegobernador de la provincia.